Vamos a comenzar la clase de la escuela dominical. Le animo a ir ocupando sus puestos y vamos a hacerlo orando y pidiendo al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, estamos aquí en este lugar agradecidos a ti porque tú eres el que nos trae, Señor, y tú eres el que pone en nosotros el deseo de buscarte, Señor, y de querer conocerte más. Y por eso imploramos en este momento tu guía, imploramos tu dirección y te rogamos que seas tú el que traiga claridad a nuestra mente y que nos ayude a tener una idea correcta acerca de tu palabra. Líbranos siempre del error, Señor, y permite que siempre podamos buscar el verdadero sentido, Señor, que tú has puesto en las Escrituras. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados. En el nombre de Cristo, amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando la confesión de fe y estamos en el capítulo 1. Hoy es la tercera y última clase de este capítulo que se titula de las Santas Escrituras. Y estuvimos viendo en la clase anterior, estuvimos hablando acerca de la autoridad de las Escrituras y de la suficiencia de las Escrituras. Y tengo dos preguntas que me gustaría que ustedes pudieran participar y responder si recuerdan algo. La primera es, ¿por qué podemos afirmar que las Escrituras son autoritativas? ¿Por qué nosotros los cristianos podemos hacer esa afirmación? ¿Por qué podemos estar seguros de que las Escrituras son autoritativas o que tienen autoridad? Muy bien, porque es inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios, porque Dios es su autor. Así que la autoridad de las Escrituras depende de eso propiamente, de que es Dios quien la inspiró. Es Dios el autor de las Escrituras. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la suficiencia, ¿para qué son suficientes las Escrituras? ¿Serán para estudiar matemática, física, geografía, botánica? ¿Creen ustedes que las Escrituras son suficientes para eso? ¿O Dios nos las dio para otra cosa, con otro propósito? Levanten la mano para poder... A ver, Abraham. Para la conversión. ¿Ok? ¿Alguien más? Para conocer a Dios. A ver, Mirta. Ajá, a ver. Ok, para alimentarnos espiritualmente. Ok, el propósito de las Escrituras es todo eso que ustedes han dicho de una manera específica, el propósito, lograr el propósito redentor por medio del Señor Jesucristo. Así que ese es algo importante en eso. Hoy vamos a estar viendo también cosas importantes sobre las Escrituras y vamos a estar hablando de su claridad, vamos a ver su disponibilidad y también su finalidad. Así que vamos a adentrarnos en estos temas. Lo primero es la claridad de las Escrituras. Y miren lo que dice en el párrafo 7, la confesión. Dice, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Si nosotros vemos el contexto en el que este párrafo fue escrito, tenemos que decir que es la controversia con el catolicismo romano. Y parte de esa controversia tenía que ver con las Escrituras. La Iglesia Católica creía que ellos eran los que podían interpretar correctamente las Escrituras, solamente ellos. Sin embargo, los autores de la confesión nos hacen ver que realmente no es así, sino que toda persona, todo creyente puede ir a las Escrituras y aprender de ellas. Vamos a profundizar un poquito más adelante con relación a eso. Ahora, volviendo a lo del catolicismo, miren lo que dicen los católicos en el Catecismo de Baltimore.
ellos preguntan, ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? ¿Cómo podemos tener ese verdadero significado? Y la respuesta que ellos dan es categórica. Dice, podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas y la cual es preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. Es decir, que la Iglesia Católica cree que ellos son los autorizados por Dios para dar una interpretación correcta de las Escrituras. Solamente ellos son los que pueden hacer eso. Pero nuestra confesión no dice eso así. La confesión no habla de esa manera. Así que para los católicos, ellos son los autorizados. Y de hecho, la Iglesia Católica no cree que las Escrituras son claras en sí mismas. Por eso es que ellos creen que tienen que ser ellos, tienen que ser los sacerdotes, tienen que ser el Papa, tienen que ser ellos, la Iglesia, los que puedan aclarar las verdades de las Escrituras. Porque si no, las personas no van a entender sobre la salvación ni van a entender cómo pueden vivir una vida que realmente pueda glorificar a Dios. Así que para un católico, la interpretación correcta de las Escrituras depende absolutamente de ellos, del magisterio católico. Nuestra confesión dice que no. Y dice que las cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra salvación, con nuestra vida de piedad, están claras en las Escrituras. Ahora más adelante vamos a hablar con relación a eso. Así que la Iglesia Católica no cree que las Escrituras sean claras. La confesión dice exactamente lo opuesto. Y tengo un pensamiento de Williamson hablando sobre, no de nuestra confesión, pero es la de Westminster, pero dice lo mismo el párrafo, por eso lo hemos puesto así. Dice, solo la Escritura expresan la verdad divina con perfecta claridad y por ende solo ellas tienen autoridad absoluta. Es decir que la autoridad, ¿dónde está, hermano? Y la claridad en las Escrituras. Por eso es que nosotros necesitamos ir ¿a dónde? A las Escrituras. Porque ellas con toda perfección y claridad nos muestran el camino redentor, nos muestran, nos revelan la voluntad de Dios. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia no posea temas profundos y complejos. La confesión ahí lo dice, ahora lo vamos a leer nuevamente. En la Biblia hay temas que son complejos, hay temas que son profundos y que nosotros tenemos que andar con cuidado con esos temas. De hecho, a veces hay preguntas que nosotros hacemos que no vamos a poder tener una respuesta contundente aquí, que Dios será quien nos responda esa pregunta. Y debemos estar conscientes de eso. El mismo Pedro nos lo recuerda en su epístola y nos dice que Pablo, ahí en 2 de Pedro 3, verso 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, que Pedro está diciendo que hay cosas en las Escrituras que son difíciles de entender. Que Pablo escribió cosas que son profundas. Y el mismo Pedro escribió también algunas cosas que son bien profundas. En toda la Escritura nosotros podemos hallar cosas profundas. Pero no todo es así. No todo es complejo en las Escrituras. Y aquellas cosas que tienen que estar claras, que son bien necesarias para la vida del creyente, para el creyente vivir de tal manera que glorifique a Dios, que honre a Cristo, que obedezca a Cristo, están sumamente claras en las Escrituras y la confesión lo dice. Y nosotros por eso tenemos que estudiar estas cosas, hermanos, porque nos van a ayudar para no ser confundidos. Miren cómo dice ahí ese párrafo 7, al principio, no todas las cosas contenidas en las Escrituras
son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Es decir, hay cosas complejas en las Escrituras, pero también hay cosas que no son igualmente claras para todos. Hay personas que Dios le ha dado más capacidad para profundizar en las Escrituras que a otros. Y nosotros pudiéramos mencionar personas que nosotros conocemos por la internet, pudiéramos pensar en hombres que Dios ha levantado, que son tremendamente preparados, que Dios lo ha dotado de sabiduría. Pudiéramos pensar en Sproul, pudiéramos pensar en MacArthur, en el pastor Sugel, pudiéramos pensar en C. Clyde Ferguson y otros hombres más, porque hay muchos otros hombres. Y de la antigüedad también. Pudiéramos pensar en Calvino, pudiéramos pensar en Spurgeon, en John Owen, en Martin Lloyd Jones. Hombres que Dios los dotó y que fueron capaces de profundizar y de ir un poco más que otras personas, en tener un mayor entendimiento que otras personas. Ahora, la confesión no se queda ahí y aclara, dice, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, fíjese, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es decir, que esas cosas bien necesarias para vivir la fe, dice la confesión, que están con toda claridad en las Escrituras. Y podemos descansar en ellos, hermanos, porque es así. Las cosas, el hombre, ¿cómo puede ser salvo? Eso está bien claro en las Escrituras. ¿Cómo podemos vivir una vida que glorifique a Dios, una vida de obediencia, una vida piadosa? Eso está con claridad en las Escrituras. Y los autores de la confesión lo están diciendo. Y lo único que tenemos que hacer es el uso ordinario de medios. Por ejemplo, la lectura, el estudio de las Escrituras, la memorización de las Escrituras, la meditación en las Escrituras. Haciendo eso nosotros podemos entender estas cosas con claridad, que ya Dios nos las ha dejado ahí en su palabra para beneficiarnos en nuestro crecimiento en Cristo, en nuestro andar en Cristo en este mundo. Así que las Escrituras son sumamente claras y beneficiosas para nosotros los creyentes. Y podemos estar seguros de eso. Dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, las enseñanzas de Dios es perfecta, es completa, es suficiente, no le falta nada. Dice que convierte el alma. Así que lo que puede obrar cambios en nuestras vidas es la enseñanza de Dios, es la palabra de Dios. Y dice más, dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo, el simple, es una persona que todo lo cree. Es alguien que todo lo cree, es alguien que no tiene un criterio establecido, no tiene aún un criterio definido. Bueno, la palabra de Dios puede cambiar a esa persona. Aún el sencillo, aún el simple, puede ser completamente transformado por el poder de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que está enseñando ese salmo. Y el Salmo 119, 105, que es un texto bien conocido, también nos recuerda acerca de la claridad de las Escrituras. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que las Escrituras, hermanos, son claras y nos muestran el camino para que nosotros podamos conocer a Dios y para que podamos vivir también delante de Dios de tal manera que le honremos y que le glorifiquemos. Pero alguien dijo en una ocasión lo siguiente: en las Escrituras hay aguas en las que puede andar un niño, pero que hay otras en las que se puede ahogar un buzo. Es decir, que hay cosas en las Escrituras que podemos entenderlas, que podemos comprenderlas, pero también
hay otras aguas en las que son bien profundas y que es difícil poder navegar en ellas. Así que aquí hemos visto hasta aquí la claridad de las Escrituras y hemos visto lo que los autores de la confesión han dicho al respecto. No sé si alguien quisiera decir algo o quisiera preguntar algo con relación a este tema de la claridad de las Escrituras. Bien, seguimos. Vamos entonces a nuestro segundo punto. Este es un párrafo bien largo, pero también interesante e importante. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de las Escrituras. Es el párrafo 8 y dice así: en el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en la misma, y se le manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Así que la confesión aquí nos está diciendo dos cosas básicamente. La primera habla de la conservación de las Escrituras, cómo es que las Escrituras ha podido ser conservada hasta el día de hoy. Y la segunda, la necesidad de las Escrituras en nuestro idioma, que nosotros podamos leer las Escrituras, poderlas estudiar en el idioma que nosotros conocemos, es decir, la necesidad de su traducción. Así que vamos a ver el hecho de la conservación de las Escrituras. Y como hemos puesto ahí, Dios mismo se ha encargado de esto, hermano. Dios mismo ha conservado su palabra. Algunas personas dicen que no podemos estar seguros de que el texto bíblico ha sido preservado íntegro a lo largo de los siglos. Muchas personas usan ese argumento y dicen que no, que la Biblia, lo que hay ahí en la Biblia está totalmente alterado, que esto no es lo mismo que se escribió. Hay muchos criterios con relación a eso. Sin embargo, nosotros afirmamos que la palabra de Dios ha sido preservada fielmente. Y los escritores de la confesión estaban convencidos también de esa realidad y así lo afirmaron. Así que si Dios inspiró las Escrituras, Él también debe haberse encargado de preservarla y de mostrar. Hay evidencias a favor de eso, de la integridad del texto bíblico. Y esas evidencias, hermanos, son abrumadoras. Hay muchas evidencias y vamos a ver algunas de esas cosas que tenemos. Pero antes voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta que puede ayudarnos. ¿Cuántos ejemplares creen ustedes que existen de los manuscritos originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Los manuscritos originales, aquellos que Dios inspiró directamente y que fueron escritos, esos originales. ¿Cuántos creen ustedes que puedan existir en el día de hoy, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Está muy interesante tu respuesta. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, hermano, es correcta la respuesta del hermano Emmanuel. En el día de hoy nosotros no tenemos esos manuscritos originales. Ya no tenemos ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Tenemos manuscritos, copias que se hicieron de esos manuscritos en los idiomas originales, pero aquellos originales, aquellos primeros, nosotros no lo tenemos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos saber nosotros que los libros que tenemos en nuestras Biblias son una copia fiel de esos originales? ¿Cómo pudiéramos saber eso? ¿O cómo podemos estar seguros de que el texto bíblico que tenemos hoy a la mano es confiable si él mismo es una copia de los originales?
Está bien. Eso es lo que vamos a decir, eso es lo que creemos. Dios lo ha preservado y eso es lo que enseña también el párrafo que leímos de la confesión. Dios ha preservado su palabra. Y los creyentes estamos convencidos de eso. Y como vamos a estar viendo en la clase, estamos convencidos de eso primeramente por la fe. Hermano, porque es una cuestión de fe. Estamos convencidos de eso y descansamos en que Dios, que nos ha salvado, Dios es fiel y Él ha preservado su palabra. Pero hay también hay evidencias que pudiéramos mirar y que vamos a estar mirando de alguna manera nos pueden ayudar en esto. Así que Dios es quien ha preservado las Escrituras, porque así como Él la inspiró, Él también la preservó. Pero esto es un asunto de fe. Nosotros los cristianos tenemos que aceptar esto en primer lugar, hermano, por fe. La palabra de Dios dice algo en el Nuevo Testamento y es que por fe andamos, no por vista. El cristianismo es una cuestión de fe desde principio a fin. Nuestra salvación es de fe de principio a fin y el hecho de poder creer en las Escrituras, tenerla como la palabra inspirada de Dios, es algo que también requiere de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y si nosotros conocemos cómo es Dios, entonces podemos estar seguros de que Él nos ha dejado un registro también seguro, un registro confiable. Dios inspiró en un periodo de 1500 años a 1600 años a cerca de 40 hombres. Y si Él los inspiró, también Él debe haber preservado su palabra. Esto es algo lógico, pudiéramos decir. Pero aquí no estamos hablando de lógica. Aquí no estamos pensando en la lógica, sino que estamos pensando que esto es un asunto, hermano, de fe, no de lógica. Así que por la fe nosotros debemos creer eso. Y los autores de la confesión nos dicen, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Así que aquí los escritores de la confesión nos hacen ver que Dios se ha encargado de proteger su palabra y de que su palabra llegue a nosotros de tal manera que pueda ser fiel, que pueda ser útil para nuestras vidas, que nosotros podamos ir detrás de un registro confiable, aun cuando no tengamos los manuscritos originales, aun cuando no lo tengamos, pero que podamos saber que vamos detrás de una escritura que es confiable, porque Él la ha preservado. Y los escritores de la confesión estaban convencidos de eso, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento había sido inspirado por Dios y que por su especial cuidado y providencia habían sido conservados puros a lo largo de todos los tiempos, de tal manera que su contenido se mantuviera auténtico. Esa es una convicción de fe. Y nosotros podemos llegar a esa convicción, hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la lección anterior, en el párrafo 6, hablamos de eso, que se necesita la iluminación del Espíritu Santo para estas cuestiones de las Escrituras. Y para aceptar que las Escrituras es la palabra inspirada por Dios, nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo obra en tu vida y el Espíritu Santo es el que te salva, mira, el Espíritu Santo también te va a hacer ver que esta es la auténtica palabra de Dios. Y que nosotros necesitamos valorarla y apropiarnos de ella, darle el valor que ella realmente tiene para nuestras vidas. Ahora, la incredulidad hace que nosotros queramos cuestionar todas las cosas en las Escrituras. De hecho, la incredulidad nos lleva a decir que este libro no es un libro bueno, que este libro es falso. Y eso es lo que dicen muchas personas allá afuera. Algunos de ellos hasta dicen que son creyentes, pero cuando tú le hablas de la Biblia, ellos te dicen que no, que la Biblia no es confiable, que la Biblia no ha sido escrita por Dios, que fue escrita por hombres.
Dice la Biblia en 1 Corintios 3:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural, el hombre sin Dios, no entiende, hermano, las cosas que son de Dios. No entiende las cosas espirituales. No entiende que las escrituras Dios las ha preservado y que Dios las ha inspirado. No entiende esas cosas. Y en un tiempo nosotros éramos hombres naturales, hombres sin Dios. Y nos proyectábamos en alguna medida de esa forma también. No creíamos en las escrituras, vivíamos de espaldas a Dios. Pero si hoy nosotros hemos creído y aceptamos las escrituras también, es porque Dios ha estado obrando en nuestros corazones. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que todos aquellos que van en contra de las escrituras, que van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios, sencillamente es porque no les ha amanecido, no han conocido a Dios. Pero cuando alguien conoce al Señor, miren, entiende las escrituras, entiende las verdades que Dios ha revelado ahí, que son bien necesarias para la salvación y para vivir delante de Él, y cree que las escrituras vienen directamente de Dios, que las escrituras han sido inspiradas por Dios. Pero aunque hablamos así, hay algunos argumentos que nosotros podemos presentar con relación a la conservación del Antiguo Testamento. Hay tres cosas que se pueden resaltar. Sí. Ya yo me fui. Aquí. Ahí. Bien, hay tres cosas, ahí están los tres puntos. El primero, el cuidado que tuvieron los copistas al transcribir las escrituras inspiradas. Es decir, aquellos que copiaron de los manuscritos originales tuvieron sumo cuidado en escribir lo que estaba en esos manuscritos originales. Y aunque hay algunos detalles, hay algunas cosas, algunos errores que pudieron cometerse, eso no altera el mensaje de las escrituras como vamos a estar viendo. Así que de una manera meticulosa, estos hombres cuidaron de transmitir el texto sagrado de una manera fiable. Y voy a leer algunas de esas cosas que ellos hacían. Un rollo de sinagoga debía escribirse sobre las pieles de animales limpios. Segundo, debía ser preparado por un judío para el uso particular de la sinagoga. No debía ser usado en otro lugar y no debía ser escrito por un gentil. Fíjense cuántos detalles, cuántos cuidados. Y eso nos habla de la preservación de las escrituras. Nos habla del cuidado que ellos tenían para que aquel manuscrito que ellos estaban escribiendo tuviera las características necesarias, es decir, fuera confiable. Tercero, estos debían ser atados juntos con cuerdas tomadas de animales limpios. Cuarto, cada piel debía contener cierto número de columnas iguales a lo largo del códice completo. Fíjese, uno pudiera decir, no, esto no, pero las columnas tenían que ser iguales a lo largo del códice, del manuscrito. No podían ser diferentes porque eso estaba implicando que ahí había pasado algo, ahí había frases de más, habían palabras de más o faltaban cosas. Cuarto, cada piel debía contener cierto número de columnas, ya esa lo leí. 5, el largo de cada columna no debía extenderse sobre menos de 48 o más de 60 líneas y el ancho debía constar de 30 letras, es decir, solo 30 letras de ancho. Si habían 36, no servía, porque eso quiere decir que ahí hay palabras de más o letras de más. Sexto, la tinta debía ser negra, no roja, ni verde, ni de ningún otro color, y debía prepararse de acuerdo a una receta determinada. Séptimo, una copia auténtica debía ser el modelo, desde el cual el que transcribía no podía desviarse en lo más mínimo. Es decir, tú estabas copiando, pero tenía que ser de una copia auténtica, de una copia fiel, y no podía desviarte lo más mínimo.
8. Ninguna palabra o letra, ni siquiera una iota debería escribirse de memoria sin que el escriba haya mirado el códice que está delante de él. Es decir, que aún esa letra pequeñita del idioma hebreo, para escribirse había que mirarla y transcribirla donde estabas copiando. No podía hacerlo de memoria, aunque te lo supiera. No, eran sumamente cuidadosos en la transcripción de la palabra de Dios. 9. Entre cada consonante debía existir el espacio de un cabello o hilo. Es decir, es un espacio bien pequeñito para que ahí no se pudiera poner ninguna otra letra. 10. Entre cada nueva sección debía haber un ancho de 9 consonantes. 11. Entre cada libro debía haber 3 líneas. 12. El quinto libro de Moisés debía terminar exactamente con una línea, pero esto no era necesario con el resto. Era una forma de saber si terminaba con más de una línea. Miren, algo sucedió ahí. No servía. Debía ser roto. 13. Además de esto, el copista debía sentarse vestido completamente con el atuendo judío. Lavar su cuerpo completo y no podía empezar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién insertada en tinta. Sí, porque si la acababas de insertar podía derramar tinta donde estaba escribiendo y manchar. No debía suceder eso. 16. Y aun si un rey se dirigía a él mientras escribe ese nombre, no debería ponerle atención. Fíjense cuántas cosas, cuántos detalles tenían presente a la hora de copiar o transcribir un manuscrito. Y esto, hermanos, debe hacernos pensar en la fiabilidad de lo que se estaba escribiendo. Y eso hacía que los errores pudieran ser completamente mínimos. Tenemos también la Septuaginta. La Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría en el año 285 al 246 antes de Cristo. Si nosotros comparamos esta versión de las Escrituras del Antiguo Testamento con aquellos textos, con aquellos manuscritos, la conclusión es que es similar. No hay diferencia. Y eso nos habla de que vamos detrás de un registro que es fiel. Y los rollos del Mar Muerto, esto tiene que ver con la arqueología. Y creemos que la arqueología buena, la arqueología verdadera, seria, siempre apunta a la fidelidad de las Sagradas Escrituras. En el año 1947, en una cueva en Qumrán, se hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia con relación a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí en ese lugar, se encontraron casi todos los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y eso nos habla de que Dios ha preservado su palabra. Y es importante que nosotros lo podamos tener presente, que nosotros podamos ver estas pruebas y podamos pensar en ellas, porque trae también seguridad a nuestras vidas. Aunque nosotros creemos por fe, nos hace sentir seguros, porque todas estas pruebas nos dan seguridad de que Dios es quien ha preservado su palabra a través de los tiempos, a través de los siglos. Ricardo. Decir algo de los rollos del Mar Muerto, de Qumrán, que como usted dice, pastor, en el año 47 se hallaron 972 manuscritos en una cueva en Qumrán. Pero lo interesante de ese manuscrito, de ese hallazgo en el Mar Muerto, eso es Cisjordania, es que se hallaron que la Septuaginta y las copias de la Biblia que tenemos actualmente, ya en ese tiempo, acuérdense que teníamos la Reina Valera, teníamos las Biblias, la King James, teníamos todas las Biblias que tenemos hoy, y se halló que esos manuscritos que datan del año 250 a.C. al 60 después de Cristo, o sea, manuscritos tan antiguos como el 250 antes de Cristo, ya teníamos en nuestras Biblias, cuando por ejemplo, se halló todo el libro de Isaías, completico, en Qumrán.
Y cuando lo comparábamos con la Septuaginta y con las versiones modernas, era exactamente el mismo texto. Eso es algo increíble, cómo Dios ha conservado su palabra. Y en Qumran, la comunidad cristiana sintió una alegría y un gozo de ver cómo nuestras Biblias son exactamente la palabra inspirada por Dios a los profetas. De verdad, a mí me... Amén. 2 siglos antes de Cristo. Databan esos manuscritos 2 a 4 siglos antes de Cristo, esos manuscritos que se encontraron ahí en el Qumran. Y eso, hermanos, nos habla de que Dios ha sido fiel. Así que nosotros los cristianos podemos tener esa tranquilidad, ¿no? De saber que vamos detrás de un registro que es confiable, y nuestras versiones de la Biblia son hechas de esos manuscritos que existen y son confiables. Son confiables. No hay nada que nos lleve a creer algo distorsionado. Esa fue la conclusión cuando fueron comparados esos manuscritos con la Biblia. La conclusión a la que se llegó fue eso, que de una manera asombrosa Dios preservó su texto sagrado. Nosotros podemos confiar en que lo que tenemos en el Antiguo Testamento es lo que Dios quería que nosotros supiéramos, porque fue Dios el que se encargó de preservar su palabra. Así que podemos estar seguros completamente de eso. También con relación al Nuevo Testamento podemos decir algunas cosas. Dios ha preservado también el texto del Nuevo Testamento y hay más de 5,000 copias en manuscritos, y para saber si hay error en algunas, lo único que hay que hacer es compararlas entre ellas. Usted compara una copia con las otras 499 y ahí usted puede darse cuenta de lo confiable que son estos documentos que Dios ha preservado a través de la historia. Hay libros de la literatura como la Ilíada de Homero que no cuentan con la cantidad de manuscritos que tiene el Nuevo Testamento, y sin embargo son libros reconocidos, libros vistos como bien importantes. Ahí están también los anales del Imperio Romano de Tácito, y todas esas cosas nos hablan de que Dios ha preservado íntegramente su palabra. Por ejemplo, de los anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el 116 después de Cristo. De los primeros 6 libros solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. Fíjese, una sola copia. Y del Nuevo Testamento, ¿cuántas copias nosotros tenemos? Más de 5,000 copias. Más de 5,000 copias. Y de los libros del 7 al 10 dice se perdieron por completo. Los libros del 11 al 16 se encuentran en otro manuscrito que data del siglo XVI. Y así pudiéramos hablar de otros libros escritos por Platón, como La República o la famosa Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Sin embargo, del Nuevo Testamento nosotros tenemos más de 5,000 copias que han sido clasificadas, aparte de otras traducciones de las Escrituras que hay, que cuando uno las suma con esas 5,000 copias son 24,000, la suma de la literatura que tenemos que confirman las Escrituras del Nuevo Testamento. Así que podemos estar tranquilos en que el registro que tenemos en nuestras Biblias es un registro confiable. Es algo que es para seguridad de nosotros. Aquí hay un gráfico sencillo, pero que puede darnos alguna idea. Por ejemplo, este sería el manuscrito original, es decir, el manuscrito A es el manuscrito que Dios inspiró, que directamente ahí donde escribieron. En ese manuscrito no había ningún tipo de error. Ok, eso es importante, ahí no había ningún error. Después se hicieron copias, aquí tenemos B, C y D, pero fueron más copias, pero vamos a verlo así. Ahora en esto pudo haber algún error, quizás faltó una letra, quizás faltó un punto, y así en C y en D. Y de ellos salieron otro manuscrito y pasaron las mismas cosas. Ahora, hermanos, fíjense si eso nos da una idea a nosotros. Vamos a pensar que aquí hubo un error, pero el error que hizo este copista no fue el mismo error que hizo el de C, y ni el que hizo el de D, igual que el error de D no es el que hizo C ni B, y eso nos ayuda a nosotros a saber que el registro que Dios inspiró puede
ser restaurado de una forma original. Es decir, que no haya ninguna alteración de ese registro sagrado, o que no haya ninguna alteración grande, algo que cambie completamente el sentido de lo que Dios ha querido dejarnos en su palabra. Es posible construir con todos estos manuscritos, construir este manuscrito original. Por eso decimos que las escrituras y los escritores de la confesión lo dejan claro, son confiables, hermanos, son confiables por eso. Así que si hay un libro que tiene un texto seguro, es precisamente el Nuevo Testamento. Ahora pudiéramos hablar de las traducciones. Podemos pensar en las traducciones, hay muchas traducciones de las escrituras, y dice la confesión, ahí está, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas, en el temor de Dios se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengan esperanza. Aquí habla, hermano, de los idiomas originales, y yo le animo a que puedan estudiar sobre los idiomas originales y que los puedan conocer. Eso es algo bueno, pero la mayoría de los que estamos aquí no conocemos de los idiomas originales. Quizás alguno tenga alguna idea. Hay materiales que hoy en día uno puede adquirir, libros que nos pueden ayudar a estudiar un poco de eso y a profundizar aún más en las escrituras, y yo le animo a tener esos libros. Ahora, los escritores de la confesión nos animan o animan a que la escritura tiene que estar en el idioma del pueblo, que tiene que estar en el idioma que las personas puedan leer. Y puede surgir una pregunta: ¿cómo leeríamos y estudiaríamos la Biblia si solo tuviéramos los idiomas originales? Si ahora nosotros le damos a usted un nuevo creyente y lo que le damos es una Biblia en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y usted lo que sabe es español o inglés, ¿cómo usted? Bueno, usted tiene que empezar a estudiar esos idiomas y después poder entonces empaparse en esas verdades. Pero los reformadores, los creyentes a través del tiempo, quisieron que la palabra de Dios pudiera estar en el idioma que el pueblo podía leer. La Iglesia Católica no pensaba así. La Iglesia Católica daba las misas en latín, aunque las personas no entendieran nada en latín. Pero si tú no entiendes, tú quedas sin edificación, tú no creces, tú no conoces. Y Dios se ha revelado para que nosotros le conozcamos, para que nosotros crezcamos. Por eso ahí en la confesión se habla acerca de la necesidad de que las personas puedan leer las escrituras en el idioma que entienden. ¿Qué razones plantean los autores de la Confesión Bautista de Londres que muestran la necesidad de que la Biblia sea traducida a la lengua vernácula? ¿Qué razones muestran? 4 ahí en ese texto que leímos. La primera, porque estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios. La segunda, porque el pueblo tiene derecho de poseer las escrituras. La tercera, por el interés que se supone el pueblo de Dios tiene en las escrituras. Cuarta, por el mandamiento que Dios le ha dado de leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Fíjense cuántas razones para que el pueblo pueda tener las escrituras en su idioma, en el idioma que usted puede conocer. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 verso 16, disculpen, dice ahí que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios abunde en vosotros. Pero si está en un idioma que usted no entiende, usted no va a poderse llenar de la palabra de Dios. Y en Romanos 14:4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir que estas cosas se escribieron para eso, hermano, para nuestra enseñanza. Pero debemos tenerla en el idioma
que nosotros podemos entender, que nosotros podemos leer, para que puedan ser útiles a nosotros. Así que es importante entonces que la Biblia pueda ser traducida y que pueda ser puesta en el idioma que las personas pueden leer, que pueda ser traducida a todos los idiomas. Ahora, hay maneras en que se traduce en la Biblia, hay dos maneras en que se traduce. Está la traducción de equivalencia formal y de equivalencia dinámica. La traducción de equivalencia formal, ahí la vemos, trata de traducir lo más cercano posible al texto original. Es decir, procura traducir palabra por palabra al idioma, del idioma griego y hebreo y arameo al idioma que se está traduciendo. Procura eso. Busca la palabra equivalente. Y eso es bueno. Eso es bueno porque así podemos nosotros apreciar lo que realmente se ha querido decir. A veces hay en un idioma una palabra que no existe en otro. Bueno, los traductores tienen que buscar la palabra que se asemeja más a eso, que transmite esa idea y ponerla. Y ahí hay varias versiones que son de equivalencia formal. Está la Reina Valera de 1660, que es una versión bien popular, una versión bien conocida, y que muchos de nosotros decimos ha sido llamada la reina de las versiones, pero las versiones de la Biblia, hermanos, no son infalibles. Son buenas, y estamos afirmando que son buenas versiones, pero no estamos diciendo que no tengan algún detalle, que no tengan algún error. En las versiones hay cosas que no están bien. Ahora, esas cosas no alteran el mensaje de las Escrituras, y eso debemos tenerlo nosotros presente. Está la Biblia de las Américas, que es una versión más moderna, y es una gran versión de las Escrituras. No debemos oponernos a esa Biblia, al contrario, es una Biblia muy buena y la recomendamos. Y está bueno la Biblia textual, que es también buena. Está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia Nácar Colunga, y hay otras versiones. Esta es católica, y hay otras versiones de las Escrituras que son buenas. Pero lo que sí es importante es que nosotros tengamos en nuestra propiedad y que nuestra Biblia que leemos, que nosotros estudiamos, sea una Biblia de equivalencia formal, que sea de este tipo. No es que usted puede tener de la otra que vamos a ver, pero la principal para usted debe ser de equivalencia formal, ya sea la Reina Valera del 60 o sea la de las Américas, pero que sea una buena versión de las Escrituras. Está la equivalencia dinámica. Yo le puse ahí la Biblia del oso, que es la Reina Valera, pero al principio, la primera, y antes de que fuera revisada. ¿Por qué la puse? Esa fue una buena versión, pero la puse ahí porque a veces nosotros decimos, no, la Reina Valera del 60 es la única versión. A mí esa es la que me gusta, pero debes saber que los idiomas van cambiando. Y esa Biblia del oso, conocida así, es en español. Y ahora alguien le entrega esa Biblia a usted y usted no entiende ahí prácticamente nada. Porque el español ha variado mucho. ¿Por qué trae eso? Hermano, porque a veces, por ejemplo, si ahora sabemos de las Américas, no, porque eso no. La mía es la Reina Valera, ok, pero la Reina de la Biblia de las Américas es buena. Reconozca que bueno, que es una buena versión también, y no podemos cerrarnos, porque cuando pasen los años, va a llegar un momento que la Reina Valera del 60, mire, hay cosas ahí que las personas no la van a entender porque el idioma va cambiando y ha de ser actualizado. Por ejemplo, en la Reina Valera aparece la palabra muladar. Quizás muchas personas no sepan lo que es el muladar. Es una palabra, eso no se usa. Yo nunca oigo usar esa palabra, nada más la he leído en la Biblia. Un muladar es un basurero. ¿Entiende? Entonces, hay cosas que en el idioma van cambiando y es importante entonces las versiones de la Biblia. Entonces tenemos de traducción de equivalencia dinámica. Ahí está la versión Dios habla hoy, que es la versión conocida como versión popular, y está la nueva versión internacional. Este tipo de versión, ellos leen el texto bíblico, captan la idea y entonces tratan de transmitirla. Esa es la forma en que ellos hacen. Es decir, que no es palabra por palabra, así que ahí se pueden perder muchas cosas. Yo le traje un ejemplo, no me gusta estar
hablando mal, ¿no?, de la palabra de Dios, pero para que podamos ver, ¿no?, porque es importante tener una buena versión como la de las Américas o la Reina Valera del 60. Por ejemplo, esta es Reina Valera, ahí a la izquierda, y dice así, Hechos 8, 36 y 37, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sin embargo, cuando nosotros miramos acá, aquí el verso 37 no está. No está. Dice así, se lee así. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Así que eso que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la versión internacional eso no aparece. Entonces es bueno que nosotros podamos tener una buena Biblia en nuestro idioma que nos transmita el sentido correcto y amplio de lo que Dios quiso decir. Y eso no lo vamos a encontrar en ese tipo de versión de equivalencia formal, no de equivalencia dinámica. Se nos acaba el tiempo, pero podemos ver los dos últimos párrafos, y es el tercer punto de la clase, del carácter conclusivo de las Sagradas Escrituras. Y dice, para interpretar de la misma Escritura, para la interpretación de la misma Escritura. Párrafo 9 dice, la regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia Escritura, y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura que no es múltiple, sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Es lo que los autores de la confesión nos están diciendo. Las Escrituras se interpretan a sí mismas, hermanos. Y nosotros debemos buscar eso. A la hora de tener nuestros criterios, bueno, debemos basar esos criterios en las Escrituras. No en lo que nos digan la gente, no en lo que nos digan los hombres, sino en las Escrituras. Por ejemplo, hay temas como la perseverancia de los santos. Nosotros en las Escrituras podemos hallar seguridad y claridad con relación a esos temas. Y las Escrituras nos hablan de esa realidad. A veces hay algún texto, 2 o 3 textos que a lo mejor no están del todo claros. Y hay personas que de esos textos entonces quieren afianzar la verdad y la doctrina ahí, ¿no? Pero si hay 100 textos más de lo mismo que está diciendo que los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Usted tiene que ver ese texto que quizás no está del todo claro, que usted no logra apreciar bien lo que está diciendo, verlo a la luz de esos otros textos que hablan del tema y que con toda claridad dice que los creyentes perseveran hasta el final. Y eso nosotros debemos hacerlo con las Escrituras. Por eso los escritores de la confesión dicen que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Y el párrafo 10 dice, para cuestiones religiosas en general, el juez supremo por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Es decir, que nuestra fe no puede descansar en lo que dice la confesión, en lo que dicen los hombres. Nuestra fe tiene que descansar en lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. Y la confesión, fíjese que esto cuando el pastor Joel estuvo dando la introducción a la confesión, él habló acerca de esto. La confesión nos guía a que nosotros creamos en las Escrituras. Esta confesión nunca quiere usurpar el lugar de las Escrituras, sino que al contrario, ponen a las Escrituras en el lugar que ellas verdaderamente merecen, como la única palabra autoritativa. Y eso nos debe dar a nosotros tranquilidad, mis hermanos. Debe hacernos estar
tranquilo, y debemos saber que las Escrituras es el registro verdaderamente fiable en el cual nuestra fe debe estar. Todas aquellas cosas que nosotros creamos deben estar avaladas por las Escrituras, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Sobre las verdades que ellos dijeron, que ellos transmitieron, porque fueron inspiradas por Dios. Dice, y siendo la principal piedra del ángulo de esto, es Jesucristo, es el Señor. Y eso debe darnos a nosotros tranquilidad. Así que debemos ser animados a leer las Escrituras, porque en ellas Dios nos habla sobre cómo Él nos ha salvado, cómo Él nos ha perdonado. Pero en ella también Dios nos enseña cómo debemos vivir para su gloria, cómo podemos obedecerle, cómo podemos glorificarle. Pero no solo eso, sino que en ellas también Dios nos enseña que debemos proclamar su palabra, que debemos anunciar el evangelio a aquellos que están perdidos. Así que, hermanos, esas cosas nosotros debemos hacerlas con las Escrituras y debemos estar seguros en esta verdad que Dios nos ha dado. Debemos ser de convicciones fuertes, y termino con las palabras de Lutero, ahí en la Dieta de Orón. Él dijo, el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismo. Por tanto, si no me convencen con testimonio de la Biblia o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Este es el testimonio de un hombre que creía que las Escrituras eran suficientes, hermano. Ese es el testimonio de un hombre, de un creyente que creía que Dios había preservado su palabra y que debía moverse y vivir en obediencia a su palabra. Dios nos ayude a nosotros también a ser así, a ser movidos por la obediencia a la palabra de Dios. Ante cualquier circunstancia vienen tiempos difíciles para la iglesia. De hecho, hay otros lugares del mundo donde la iglesia está sufriendo esos tiempos difíciles de persecución. Y aquí no estamos exentos, hermano. Por eso tenemos que estar arraigados a la verdad de la palabra de Dios, si realmente nosotros somos cristianos y si nosotros queremos honrar a Dios en medio de cualquier circunstancia difícil. Porque si nosotros no estamos arraigados en la palabra de Dios, mire, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a negar inmediatamente al Señor. Tenemos que vivir en dependencia de Él, porque Él es el que nos puede fortalecer para hacerlo. Vamos a terminar en oración, hermano. Le voy a pedir al hermano Hugo que él termine este tiempo orando. Padre, gracias porque hemos escuchado lo que la iglesia ha creído siempre cuando pone tu palabra, tu corazón, tu mente reflejada en las Escrituras en el lugar donde debe estar, Señor. Hablando de estas cosas, Señor, recuerdo ahora con las palabras de Lutero, cuando le preguntaron cuál era el secreto de la energía que él tenía para hacer todo lo que había hecho en la palabra de Dios. Y él simplemente dijo, la palabra se defiende sola, la palabra es un león, yo solamente la solté. Señor, te rogamos que nosotros podamos tener esa mente, que nosotros como iglesia, como hijos tuyos, Señor, tengamos tu palabra en el centro de nuestro corazón y la creamos, porque ella nos ha transformado y tiene el poder de transformarnos como hijos tuyos, como familia, como iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por no dejarnos a oscuras. Gracias por darnos un arma tan fuerte, tan filosa, tan útil, Señor, como tu palabra para nosotros, para luchar contra nuestra carne y contra
rogamos que nuestra teología también refleje también, Señor, en la oración que vamos en unos momentos a tener contigo, Señor, a ofrecerte, Señor, en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.